Fiestas. Diversión. Amigos. Inconsciencia. Esta es Andrea, una chica joven con dinero y muchos sueños por cumplir. Una noche tuvo la mala suerte de infectarse de COVID-19, más conocido como coronavirus. Al no llevar mascarilla, infectó a Ana, una chica joven con muchos sueños por cumplir, pero sin dinero. Y ya os podéis imaginar cómo acaba esta historia. Los ricos se salvan y los pobres, después de luchar por sobrevivir, se mueren. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Las enfermedades afectan a todas las personas por igual, pero en algunos países la gente pobre no tiene la oportunidad de curarse. En estos momentos el dinero decide si vivimos o morimos. Todos deberíamos tener acceso a la sanidad, porque la vida es un derecho, no un lujo. Els diners no haurien de ser el problema. Accés a la sanitat pública. El benestar no es compra. L'obstacle a la salut és la malaltia i no l'estat econòmic de les persones. Fem que aquest dret sigui possible. El pequeño elfo va a la farmacia. Seguro que ahí tienen una medicina para su barriga. ¿Cuántas monedas cuesta? 6 monedas de oro, pequeño elfo. Eso cuesta la medicina. 6 monedas de oro, pequeño elfo. Eso cuesta la medicina. Puede permitirse pagar medicinas o servicios médicos básicos. Las muertes crecen y son cada vez más los que reivindican el derecho a una sanidad accesible para todos. Las farmacéuticas no ayudan porque no son ninguna ONG, las medicinas son caras y el gobierno tampoco está ayudando.